El jefe de la mafia controlaba toda la ciudad, pero en Nochevieja no encontraba mesa en ningún sitio. Entonces, una madre soltera con dificultades le invitó a sentarse con ella. Ella no sabía que ese acto de bondad le llevaría a renunciar a su imperio para protegerla. A Marco Duca nunca le habían dicho no en sus 17 años. Esa noche lo había oído 6 veces. Lo siento, señor, estamos completos. La camarera de Marcelos no lo reconoció. Su sonrisa era solo una disculpa profesional. Con su abrigo de 1000 libras y la nieve derritiéndose sobre sus hombros, Marco sintió algo que no había experimentado desde los 19 años. El rechazo. Compruébelo de nuevo, dijo en voz baja. Ya lo ha hecho. Su dedo manicurado se deslizó por la pantalla de la tableta. Me temo que sí. Lo entiendo, dijo Marco, dándose la vuelta antes de que ella pudiera terminar. Afuera su chofer esperaba junto al Mercedes negro, el motor en marcha. Marco le hizo un gesto con la mano para que se marchara y empezó a caminar. Sexto restaurante, sexto rechazo. No tenía que ser así. El poder significaba tener opciones. Significaba la mejor mesa, el mejor vino y que el chef saliera personalmente a estrecharte la mano. Pero, al parecer, el poder no significaba gran cosa cuando se te olvidaba hacer una reserva en Nochevieja y tu asistente había dimitido 3 días antes después de que su hija viera algo que no debía. Marco se ajustó el abrigo. La ciudad brillaba a su alrededor. Las parejas pasaban vestidas de fiesta, riendo y embriagadas por las posibilidades. En algún lugar lejano, alguien ya estaba lanzando fuegos artificiales. Ilegal, pero ¿a quién le importaba? Era casi medianoche. Su teléfono vibró. Lo ignoró. Probablemente era Vincent, preguntándose dónde estaba. La reunión familiar en el almacén podía esperar. Siempre lo hacían. Hacer negocios en Nochevieja daba mala suerte. En cualquier caso, Marco giró por la séptima calle, alejándose del distrito de los restaurantes. Su estómago rugió. ¿Cuándo fue la última vez que sintió hambre de verdad? Sus comidas las preparaba otra persona y las comía mientras leía informes o atendía llamadas. La comida era solo combustible, pero esa noche el combustible le parecía una buena idea. Vio un pequeño restaurante encajado entre una zapatería cerrada y una lavandería. Rose's Diner. El letrero de neón parpadeaba, la R apenas se mantenía. A través de la ventana empañada pudo ver que estaba casi vacío. Perfecto. Marco empujó la puerta. Sonó una campana. Inmediatamente le envolvió una ola de calor, junto con el olor a café y a algo frito. Una mujer mayor, con el pelo gris y los ojos cansados, levantó la vista de su crucigrama detrás del mostrador. La cocina está a punto de cerrar, cariño, dijo. Solo necesito algo sencillo, dijo Marco, acercándose al mostrador. Lo que sea, Chi. Ella lo estudió por un momento. El abrigo caro, el reloj, su porte, luego se encogió de hombros. Hamburguesa y patatas fritas. Vale. Perfecto. Siéntate, te lo traeré. Marco echó un vistazo al restaurante. Un anciano tomaba café en la mesa de la esquina. Cerca de la ventana, 2 adolescentes compartían un batido, ajenos a todo lo que les rodeaba. Al fondo, parcialmente ocultas por una viga de soporte, estaban sentadas una mujer y una niña pequeña. Todas las demás mesas tenían al menos una silla vacía, excepto la suya. Marco eligió una mesa de 2 plazas cerca de la ventana y se sentó de espaldas a la pared. Viejas costumbres. Presumiblemente, la camarera, Rosa, le trajo agua sin preguntar. 10 minutos para esa hamburguesa. Marco Nadit miró su teléfono. Eran las 11:47 p.m. Faltaban solo 13 minutos para el año nuevo. Vincent había llamado 2 veces más. Marco silenció su teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Disculpe. Levantó la vista. La mujer de la mesa del fondo estaba de pie a unos metros de distancia, con una mano apoyada en el hombro de su hija. Era más joven de lo que él pensaba, tal vez 30 años, con el pelo oscuro recogido en una práctica coleta. Su abrigo era fino y tenía un parche en un codo. La niña que estaba a su lado no podía tener más de 7 años y agarraba con fuerza un conejo de peluche gastado. Siento molestarle,
dijo la mujer. Pero me he dado cuenta de que está comiendo solo. Dudó y luego señaló hacia el fondo. Hay más sitio en nuestra mesa si quiere unirse a nosotros para la cuenta de atrás. Es triste comer solo en Nochevieja. Comer solo en Nochevieja. Marco la miró fijamente. En su mundo la gente no se le acercaba. Esperaban a que los llamara. Calculaban cada palabra. Pero esta mujer lo miraba con simple amabilidad. Nada más. No quiero entrometerme, se oyó decir. No lo estás. Ella sonrió. La sonrisa le llegó a los ojos. Soy Ana. Esta es Sophie. La niña saludó tímidamente con la mano. Marco se levantó. Marco. La siguió hasta la mesa del fondo y se sentó frente a Ana, mientras Sophie se acomodaba en el asiento junto a su madre. Su mesa estaba cubierta de restos de sándwiches de queso fundido y sopa de tomate. Estaban estirando su presupuesto. Siempre salimos en Nochevieja, explicó Ana, captando su mirada. Es nuestra tradición. El padre de Sophie hizo una pausa. Ahora solo somos nosotras, pero mantenemos la tradición. ¡Qué bonito!, dijo Marco, y lo decía en serio. Rosa apareció con su hamburguesa, levantando una ceja ante la nueva disposición de los asientos. Dejó el plato sin decir nada. ¿Quieres un poco? Marco empujó las patatas fritas hacia el centro de la mesa. Sophie abrió mucho los ojos, pero miró primero a su madre. Ya hemos comido, dijo Ana con suavidad. No puedo terminarlas. Marco cogió una patata y acercó la cesta a Sophie. No me gustaría que se echaran a perder. Ana dudó y luego asintió. La pequeña mano de Sophie se extendió rápidamente y cogió una patata frita con la precisión de alguien que entiende el valor de la comida. ¿Qué te trae a Roses en Nochevieja?, preguntó Ana. No conseguí mesa en ningún otro sitio. Ella se rió. Bienvenido al club, continuó, aunque creo que nuestras razones son diferentes, aunque quizá no tan diferentes como crees. Entablaron una conversación fluida. Ana tenía 2 trabajos. Trabajaba por las mañanas en la lavandería de un hospital y por las tardes en un centro de atención telefónica. Sophie estaba en 3er curso, le encantaba dibujar y odiaba las matemáticas. Vivían a 4 manzanas de distancia. El restaurante era su capricho ocasional, una vez al mes o menos. Marco escuchaba. No hablaba de sí mismo. ¿Qué podía decir? Dirijo la mayor organización criminal de la ciudad. He ordenado cosas que ni siquiera podéis imaginar. La gente me teme tanto que ni siquiera me miran a los ojos. En cambio, hizo preguntas sobre la asignatura favorita de Sophie. Arte. Preguntó por la ciudad natal de Ana, un pequeño lugar al norte del estado que ya no existe. Preguntó por el conejo de peluche, Mr. Hopscotch, un regalo de la abuela de Sophie. Rosa encendió el pequeño televisor que había detrás del mostrador. Times Square llenaba la pantalla, con la bola descendiendo lentamente. ¡Un minuto!, gritó alguien desde la parte delantera. Ana miró su reloj, un modelo digital barato que había visto días mejores. Pide un deseo, cariño, le dijo. Sophie cerró los ojos con fuerza y movió los labios en silencio. Marco las observaba. La madre y la hija se cogieron de la mano al otro lado de la mesa, esperando algo mejor. ¿Cuándo fue la última vez que él esperó algo? ¿Cuándo dejó de creer en los deseos? Comenzó la cuenta atrás. 10, 9, 8. Ana abrió los ojos y vio que Marco las miraba. No apartó la mirada. Él tampoco. 3, 2, 1. Feliz Año Nuevo. Los fuegos artificiales estallaron fuera. Los adolescentes se besaron. El anciano levantó su taza de café sin dirigirse a nadie en particular. Feliz Año Nuevo, dijo Ana en voz baja. Feliz Año Nuevo, respondió Marco. Y por primera vez en 17 años, Marco Duca sintió algo que no podía nombrar. Algo que no tenía nada que ver con el poder, el control o el respeto ganado a través del miedo. Se sentía como un hombre cualquiera, compartiendo mesa con unos desconocidos que no sabían que su nombre significaba peligro. Sophie bostezó y Ana se rió. Es hora de llevarte a casa, dormilona. Marco se levantó cuando ellas lo hicieron. Anticuado, habría dicho su madre. Gracias por la compañía, dijo Ana. Ha sido agradable no estar sola. Gracias por invitarme.
Se abrigaron con sus finos abrigos. Marco las vio marcharse. Sophie cogió a Anna de la mano y Anna llevó al señor Hopscotch bajo el brazo. Rosa se acercó para recoger la mesa. «No has tocado la hamburguesa». Marco bajó la mirada. Tenía razón. No había devoluciones, pero su voz era amable. Esas dos venían una vez al mes, como un reloj. Ana siempre pedía lo más barato y se aseguraba de que Sophie comiera primero. Rosa recogió los platos. «Muy amable por compartir esas patatas fritas», dijo. Marco dejó un billete de $100 debajo de su vaso de agua. Afuera, su teléfono mostraba que había recibido 23 llamadas perdidas. Pero, por primera vez en años, Marco Duca caminó lentamente hacia su casa con las manos en los bolsillos, observando cómo caía la nieve y sintiéndose casi humano. Casi. Sin embargo, Marco no fue a casa. En cambio, se encontró caminando las mismas 4 manzanas que Ana y Sofía habían recorrido. Mantuvo una distancia prudencial con ellas, sin seguirlas, solo asegurándose de que llegaran a casa sanas y salvas. Las calles estaban llenas de jolgorio. La gente salía de los bares y encendía petardos en los callejones. Era peligroso para una mujer y una niña solas. Las vio entrar en un estrecho edificio de apartamentos con la pintura desconchada y el interfono roto. La puerta no cerraba bien. Marco tomó nota mentalmente y luego se detuvo. ¿Qué iba a hacer? ¿Encargar a alguien que arreglara la seguridad de un edificio cualquiera? Sí. Una voz en su cabeza respondió: «Eso es exactamente lo que vas a hacer». Apartó ese pensamiento y se dirigió hacia su ático en el lado este. El portero lo saludó con su habitual discreción. El ascensor subió en silencio. Su apartamento lo esperaba. 3.000 pies cuadrados de mármol, cuero y ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Vacío. Siempre vacío. Marco se sirvió un whisky. Se quedó de pie junto a la ventana, sin beber. Abajo, la ciudad brillaba. En algún lugar, Ana probablemente estaría acostando a Sophie, leyéndole un cuento y besándole la frente para darle las buenas noches. Cosas sencillas, cosas normales, cosas que Marco nunca tendría. Sonó su teléfono. Era Vincent otra vez. «¿Dónde demonios estabas?», preguntó Vincent con voz tensa. «Tuvimos un problema. Ocúpate de ello». «Ya lo hice». «Pero Marco, no puedes desaparecer en Nochevieja. La gente se da cuenta». «Que hablen, que hablen». Hubo silencio al otro lado de la línea. «¿Estás bien, jefe?» «Bien». «¿Cuál era la situación?» Vincent dijo algo sobre un envío y un desacuerdo con los rusos. Marco escuchó sin mucho interés, dando órdenes automáticamente. Las palabras le salían con facilidad. Siempre era así. Era el lenguaje que hablaba con fluidez. Violencia, negociación, control. Pero su mente seguía en aquella cafetería. Comer solo en Nochevieja le parecía triste. ¿Cuándo le había importado a alguien si estaba triste? «Marco, ¿estás ahí? Ocúpate de los rusos como siempre. Me voy a la cama». Marco colgó antes de que Vincent pudiera responder. Pero Marco no se fue a la cama. En lugar de eso, se quedó junto a la ventana hasta el amanecer, viendo cómo se apagaban las luces de la ciudad. Se preguntó qué luz pertenecería a un apartamento pequeño con una madre soltera y una niña a la que le encantaba dibujar, y qué habrían deseado a medianoche. Mientras tanto, a unas manzanas de distancia, Ana cerró la puerta de su apartamento y comprobó 2 veces el pomo. El edificio no era seguro, pero era lo único que podían permitirse. Apenas. Sophie ya estaba dormida en el sofá, que se convertía en la única cama que tenían. Anna la cubrió con una colcha que había hecho su madre, lo único bonito que habían conservado de su antigua vida. Ana se preparó un té con una bolsita reutilizada y se sentó en la silla de la cocina que no se tambaleaba. Afuera, la gente seguía celebrando. Ana sintió el peso familiar de otro año más sobre sus hombros. Un año más de sobrevivir a duras penas. Un año más de sonreír a Sophie y fingir que todo iba bien. Pero esa noche había sido diferente. Ese hombre, Marco, parecía tan perdido allí de pie en la cafetería, tan fuera de lugar con su ropa cara. Ana reconocía esa mirada.
La había visto en su propio reflejo muchas veces. Soledad. No importaba cuánto dinero tuvieras. Sin embargo, había sido amable, gentil con Sophie. Ana recordaba cómo había empujado esas patatas fritas por la mesa, fingiendo que no podía terminarlas. Ana había visto el cálculo en sus ojos, asegurándose de que Sophie pudiera aceptarlas sin que pareciera caridad. La mayoría de la gente no pensaba así. Ana bebió un sorbo de su té flojo e hizo su propósito de año nuevo, el mismo que el año pasado. Seguir adelante por Sophie. Siempre por Sophie. El radiador hacía ruido, pero no calentaba. Ana se ajustó el cardigan. El casero había prometido arreglarlo antes del invierno. Eso fue hace 3 meses. Volvió a pensar en Marco y se preguntó brevemente cómo sería su vida. Probablemente vivía en un apartamento cálido y comía alimentos que no procedían de la sección de descuentos. Pero también estaba solo. Quizás el dinero no lo podía comprar todo. Ana terminó su té y se metió con cuidado en la cama junto a Sophie, tratando de no despertarla. Sophie se movió y abrazó con más fuerza a Mr. Hopscotch. Mamá, murmuró, todavía medio dormida. Estoy aquí, cariño. ¿Has pedido un deseo? Ana le alisó el pelo a Sophie. Sí, yo también. He pedido... Sophie bostezó. Deseé que no tuviera que estar tan cansada. A Ana se le hizo un nudo en la garganta. Acercó a Sophie hacia ella. Es un deseo muy bonito. ¿Y tú qué has deseado? Ana lo pensó. Había deseado lo mismo que siempre. Suficiente dinero, suficiente tiempo y suficiente fuerza para seguir protegiendo a esa personita perfecta que confiaba plenamente en ella. Pero dijo, he deseado que seamos felices. Y lo somos, ¿no? Sophie asintió con la cabeza contra su hombro. Sí, esta noche ha sido divertida. Ese hombre era agradable. Lo era. ¿Crees que lo volveremos a ver? Ana pensó en su caro reloj y su abrigo a medida, y en la forma en que se comportaba, como alguien importante. Durante una hora, sus mundos se habían solapado en una cafetería, en una noche en la que todo parecía posible. Probablemente no, cariño, pero no pasa nada. Algunas personas solo están destinadas a estar en nuestras vidas por un tiempo. Sophie aceptó esto con la sabiduría sencilla de una niña y volvió a dormirse. Ana, sin embargo, se quedó despierta, escuchando cómo el edificio se asentaba y crujía a su alrededor. Se preguntó por el hombre triste que no había podido conseguir una mesa en Nochevieja y si había llegado bien a casa. Se preguntó si tenía a alguien esperándolo. Marco A. se despertó a las 6, como de costumbre. Su cuerpo no entendía los días festivos. El ático estaba en silencio, salvo por el zumbido del sistema de climatización, que mantenía una temperatura perfecta de 21 grados Celsius. Su cama era una California King con sábanas de algodón egipcio y un colchón que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Había dormido 4 horas y se despertó sintiéndose como si no hubiera dormido nada. Se preparó un espresso en su máquina italiana importada y se volvió a asomar a la ventana. Era año nuevo. La ciudad parecía resacosa, las calles estaban tranquilas y llenas de confeti, como sueños abandonados. Su teléfono mostraba 37 mensajes. Los ignoró todos. En cambio, Marco hizo algo que no había hecho en años. Se preparó el desayuno. Los huevos revueltos estaban un poco quemados. La tostada estaba demasiado oscura por un lado y el café estaba más fuerte de lo que le gustaba. Sabía mejor que cualquier cosa que hubiera preparado su chef privado. Comió de pie en la isla de la cocina. Cuando terminó, no supo qué hacer con la sartén sucia. ¿Dónde iba? ¿En el gran electrodoméstico? ¿El lavavajillas? Después de mirarla fijamente durante un minuto, la dejó en el fregadero. Alguien se encargaría de ella. Siempre había alguien que lo hacía. Después de ducharse y vestirse con ropa informal cara, Marco se dio cuenta de que no tenía ningún sitio al que ir. No había reuniones el día de Año Nuevo ni obligaciones, solo horas vacías por delante. Pensó en las palabras de Ana. Parecía triste. Comer solo en Nochevieja. Pero ¿y comer solo todos los días? Sonó su teléfono. «Feliz Año Nuevo», respondió Marco. «Tenemos que hablar de la situación en Rusia», dije. «Encárgate de ello». Lo hice. «Pero hay algo más». Vincent hizo una pausa.
Se ha hablado de ti. La gente se dio cuenta de que anoche no estabas en ninguno de tus lugares habituales. Eso te hace parecer débil, impredecible. Marco se rió. Era una risa sin humor. Me perdí una fiesta, Vincent. En nuestro mundo, eso es suficiente. Tú lo sabes. Lo sabía. La imagen lo era todo. Mostraba debilidad una vez y los lobos empezarían a rondar. Mañana estaré en la oficina, dijo Marco. Horario habitual. Bien, eso está bien. Vincent parecía aliviado. Por cierto, feliz año nuevo, jefe. Marco colgó y miró a su alrededor en su ático. 215 metros cuadrados de nada que importara. Ana se despertó y encontró a Sophie tocándole la mejilla. Mamá, la calefacción no funciona otra vez. Ana podía ver su aliento en la luz de la mañana. Volvió a meter a Sophie bajo el edredón. Lo sé, cariño. Ven aquí. Nos calentaremos juntas. Se quedaron allí tumbadas unos minutos. El pequeño cuerpo de Sophie estaba pegado al suyo. Ana hizo unos rápidos cálculos. El casero no contestaría en un día festivo. Un calentador podría ayudar, pero el mes pasado se les había fundido un fusible por usarlo demasiado. La factura de la luz ya era elevada. ¿Qué tal si pasamos un día acogedor?, dijo Ana con alegría. Haremos tortitas y chocolate caliente, y tú podrás dibujar mientras yo trabajo un poco. Solo un poco de trabajo en Año Nuevo. Ana se había traído a casa archivos del Centro de Atención Telefónica, trabajo de introducción de datos que podía hacer a cambio de un pago extra por ser festivo. No podía permitirse dejar pasar esa oportunidad. Se levantaron y Ana envolvió a ambas con la colcha mientras se dirigían a la cocina. El apartamento era pequeño. Una habitación servía de dormitorio y salón. La cocina apenas tenía espacio para darse la vuelta. El cuarto de baño tenía una ducha que solo funcionaba en ciertos ángulos, pero era suyo y era seguro. Ana preparó tortitas con lo que quedaba de leche y huevos. Le dio 3 a Sophie y se quedó con una para ella. Sophie no se dio cuenta. Estaba hablando sin parar sobre un dibujo que había hecho. Quería crear una imagen con fuegos artificiales y estrellas. Suena precioso, dijo Ana mientras lavaba los platos con agua fría porque el agua caliente tardaba demasiado en calentarse y costaba más. Ana observó a Sophie colocar sus materiales de dibujo en el suelo. Un puñado de lápices de colores, una bolsa de plástico y algunos papeles que Sophie había traído a casa del colegio. La alegría en el rostro de su hija era completa. Esto, pensó Ana, es lo que importa. Esto es lo que importa. No el radiador roto, las paredes delgadas o el hecho de que solo le quedaran $47 para llegar hasta su próximo sueldo. No las facturas de la tarjeta de crédito apiladas encima de la nevera, ni la carta del colegio de Sophie sobre las cuotas de comedor pendientes de pago. Solo este momento. Sophie tarareando mientras dibujaba, segura, alimentada y querida. Ana se sentó a la mesa de la cocina con sus archivos de trabajo. Hacía tanto frío en el apartamento que podía ver su aliento. Así que se preparó otra taza de té solo para calentarse las manos con la taza. Pensó en la noche anterior y en la extraña amabilidad de compartir mesa con un desconocido llamado Marco. Marco. Se preguntó qué estaría haciendo en ese momento. Probablemente en algún lugar cálido y cómodo. Esperaba que no estuviera solo. Luego apartó ese pensamiento y se concentró en introducir los datos. Sus dedos se movían lentamente por el frío. Su mente ya estaba calculando cómo estirar $47 para cubrir la compra, el billete de autobús y tal vez, solo tal vez, un pequeño pago del alquiler que vencía. Afuera, la ciudad despertaba lentamente. En lujosos áticos y apartamentos estrechos, la gente comenzaba su año nuevo. La mayoría nunca sabría cómo vivía la otra mitad. Marco Duca se paró junto a la ventana, mirando a lo lejos. Ana Chin se inclinaba sobre su trabajo, ignorando el frío. Sin saberlo, ambos pensaban en una mesa compartida y en los deseos de medianoche. Ambos habían cambiado de una forma que aún no comprendían. Marco se dijo a sí mismo que no volvería a ese barrio. El 3 de enero, volvió. Tenía una reunión al otro lado de la ciudad en una empresa legítima que necesitaba su firma en algunos documentos. Podría haber enviado a alguien, debería haber enviado a alguien. En lugar de eso, condujo él mismo.
De regreso, su coche terminó de alguna manera en la séptima calle. Solo estoy de paso, se dijo a sí mismo. El Rose's Diner estaba cerrado. Un cartel escrito a mano decía, «Volveremos el 5 de enero». Marco condujo 2 manzanas más y luego se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Los estaba buscando? ¿Cuál era su propósito? ¿Saludar a una mujer y a una niña con las que había pasado una hora? Estaba a punto de marcharse cuando la vio. Era Ana, saliendo de una pequeña tienda de comestibles con bolsas reutilizables en cada mano. Llevaba el mismo abrigo fino y se había calado el gorro de lana para protegerse del viento de enero. Sophie probablemente estaba en el colegio. Marco la vio detenerse en la esquina y dejar una de las bolsas para buscar algo en su bolso. Sacó un pequeño monedero, lo abrió y contó lo que había dentro. Incluso desde la distancia, Marco pudo ver cómo se le encogían ligeramente los hombros. Cogió las bolsas y empezó a caminar. Marco salió del coche. Ana. Se giró con expresión de sorpresa. El reconocimiento se reflejó en su rostro, seguido de un auténtico placer. Marco, el chico de Año Nuevo, sonrió a pesar suyo. Soy yo. ¿Qué haces en este barrio? Ella cambió las bolsas de sitio. No me pareces alguien que compre en Save More. He quedado con alguien cerca. Te he visto caminando. Señaló sus bolsas. ¿Te puedo ayudar? Oh, no hace falta. Solo estoy a 2 manzanas. Insisto. Ana dudó y luego le entregó una de las bolsas. Vale, pero solo porque una de ellas tiene latas y me duelen los hombros. Caminaron juntos. Marco echó un vistazo a la bolsa. Todo era de marca blanca, latas abolladas de la sección de descuentos. Había una barra de pan rebajada para venderla rápido. ¿Cómo está Sophie?, preguntó él. Bien, lleva dibujando sin parar desde Año Nuevo. Dibujó el restaurante. De hecho, nos puso a los 3 en la mesa. Ana se rió. Te hizo muy alto. Licencia artística. Preguntó si volveríamos a verte. Le dije que probablemente no, pero aquí estás. Ana te miró con curiosidad. ¿Vives por aquí? No, en la zona este. Ah, ella asintió. Eso explicaba algunas cosas. ¿A qué te dedicas, Marco? En cuanto al trabajo, estaba preparado para esa pregunta. Negocio familiar, importación y exportación. Suena impresionante. En su mayor parte es papeleo aburrido. Giraron hacia su calle. Ana redujo la velocidad al acercarse a su edificio. Aquí vivo yo. Marco miró la pintura descascarillada, el sistema de cierre roto y los escalones de hormigón agrietados. Bonito barrio. Ana detectó algo en su tono. No es gran cosa, dijo, pero el alquiler sí lo es. Se detuvo. Es mi hogar. No quería decir eso. No pasa nada, dijo ella con la voz ligeramente más fría. Gracias por llevar la bolsa. Marco se la entregó, sintiendo que había cometido un error, aunque no estaba seguro de cuál era. Anna. Mana. Sophie salió corriendo por la puerta principal del edificio, todavía con la mochila del colegio a cuestas. Una mujer mayor, de unos 70 años, con ojos bondadosos, la siguió. Te dije que esperaras dentro, Sophie, le dijo la mujer. Pero vi a mamá. Sophie se detuvo cuando vio a Marco. Es el hombre de Año Nuevo. Marco. Se volvió hacia la mujer mayor. Señora Chun, este es Marco. Marco, mi vecino. Ella cuida de Sophie después del colegio, solo hasta que Ana llega a casa, dijo la señora Chun, estudiando a Marco con ojos agudos que no se pierden nada. Normalmente tenía razón. Trabajo hasta las 3, explicó Ana. La señora Chun es mi salvación. Marco saludó con la cabeza a la señora Chun, quien le devolvió el saludo con el cansancio de alguien que ha visto lo suficiente en la vida como para ser cauteloso. ¿La has consolado?, le preguntó Sophie a Marco. Espero que sí. Sophie no, dijo Ana rápidamente. Marco solo me está ayudando a llevar la compra. Vamos a cenar espaguetis. Mamá hace unos espaguetis buenísimos. Ana se sonrojó. Seguro que Marco tiene planes. No los tengo, se oyó decir a Marco. Silencio. La señora Chen entrecerró los ojos. Ana parecía indecisa entre la cortesía y el pánico. Quiero decir, si no es una imposición, añadió Marco. Pero lo entiendo si solo son espaguetis, dijo Ana con cautela.
Nada sofisticado. Me gustan los espaguetis, dijo Sophie alegremente. La señora Chen parecía querer objetar, pero no encontraba motivos para hacerlo. Anna miró a Marco como si intentara resolver un rompecabezas. De acuerdo, entonces, dijo finalmente, pero te aviso, nuestro apartamento es pequeño. No me importa que sea pequeño, dijo ella. La señora Chun tocó el brazo de Anna. Nos vemos mañana, querida. Sophie había estado maravillosa ese día. Miró a Marco. Encantada de conocerle, señor Marco. La forma en que lo dijo sonó como una advertencia. Marco siguió a Ana y Sophie por 3 tramos de escaleras. El ascensor estaba averiado. Ana se disculpó. El pasillo olía a comida y a moqueta vieja. Ana abrió 3 cerraduras en su puerta. Bienvenido a nuestro palacio, dijo irónicamente, empujando la puerta para abrirla. Marco entró y comprendió inmediatamente por qué Ana había intentado negarse. El apartamento era más pequeño que su vestidor. Cada centímetro estaba aprovechado. Había un sofá-cama, una cocina diminuta, una única estantería con libros y dibujos pegados con cinta adhesiva en todas las paredes disponibles. Las obras de arte de Sophie, docenas de ellas, flores, casas y figuras de palitos, los sueños de una niña cubriendo las paredes de la pobreza. Es perfecto, dijo Marco. Y, aunque pareciera extraño e imposible, lo decía en serio. Ana dejó las compras y lo observó mientras él miraba a su alrededor en su pequeña casa. No tenía ni idea de que acababa de invitar a cenar a un monstruo. Pero allí, de pie en ese apartamento tan pequeño, Marco se sentía más a gusto que en los últimos 17 años. Los espaguetis eran sencillos, pasta de marca blanca con salsa de bote y un poco de ajo en polvo para darle sabor. Ana se disculpó 2 veces por no tener albóndigas. Sophie puso la mesa con platos desparejados y servilletas de papel dobladas en triángulos. Marco comió como si estuviera hambriento. Está muy bueno, dijo, y lo decía en serio. Ana sonrió. Eres muy amable, pero sé que es algo básico. A veces, lo básico es lo mejor. Después de cenar, Sophie le enseñó a Marco sus dibujos. Él se sentó en el suelo con ella, estudiando cada uno con atención y haciéndole preguntas. ¿Qué tipo de flor era esa? ¿Por qué el cielo era morado? Sophie respondía con la lógica segura de una niña de 7 años, y Marco la escuchaba como si le estuviera explicando física cuántica. Ana lavó los platos, observándolos desde la cocina. Algo en todo esto le parecía mal. No era malo, solo extraño. Los hombres como Marco, cultos, ricos y claramente de otro mundo, no se sentaban en el suelo del apartamento de otras personas con sus hijos. No llevaban la compra ni comían salsa sin quejarse. ¿Quién era realmente? Su teléfono vibró. Era un mensaje de su supervisor del centro de atención telefónica. ¿Puedes hacer un turno doble mañana? Stacy había llamado para decir que estaba enferma. A Ana se le encogió el corazón. Un turno doble significaba 14 horas. Significaba pedirle a la señora Chun que se quedara con Sophie hasta más tarde. Significaba llegar a casa agotada, pero también significaba cobrar horas extras después de 8 horas. Ella respondió, sí, todo bien. Marco se había levantado, dejando a Sophie coloreando. Bien, solo cosas del trabajo. Él asintió, pero parecía que quería decir algo más. Debería irme. Se está haciendo tarde. Por supuesto. Ana lo acompañó a la puerta, que estaba a 4 pasos. Gracias por acompañarnos en la cena. A Sophie le había encantado. Gracias por invitarme. Marco se detuvo en la puerta. Ana, si alguna vez necesitas algo, solo tienes que decírmelo. Estamos bien, dijo ella rápidamente. Demasiado rápido. Sus ojos decían que no la creía, pero asintió de todos modos. Buenas noches. Ana cerró las 3 cerraduras detrás de él y se apoyó contra la puerta. Me gusta, mamá, dijo Sophie desde el suelo. A mí también, cariño, pero solo es alguien que hemos conocido. No te encariñes demasiado. Sophie no respondió. Ya estaba absorta en su dibujo. Ana empezó a planificar el doble turno del día siguiente, tratando de no pensar en la mirada de Marco mientras echaba un vistazo al apartamento, que no era de lástima, sino de otra cosa. Algo que se parecía casi al anhelo. El chofer de Marco esperaba fuera, con aire aliviado. Jefe Vincent ha estado intentando localizarle.
Marco se subió al coche y miró su teléfono. 12 llamadas perdidas. Llamó a Vincent. ¿Dónde demonios has estado? La voz de Vincent denotaba preocupación. No puedes desaparecer así en mitad del día. No después de... ¿Después de qué? Los costos están armando jaleo. Creen que estás distraído. Débil. Marco cerró los ojos. No soy débil. Entonces deja de actuar como si lo fueras. Llevas una semana ausente, Marco. La gente se ha dado cuenta. Hablan. Y cuando hablan, empiezan a tener ideas. ¿Qué tipo de ideas? Del tipo que matan a gente. A la tuya o a la suya. En cualquier caso es un lío. Marco miró por la ventana. Se alejaban del barrio de Ana y volvían a su parte de la ciudad. Los edificios se hacían más altos, más limpios y más caros a cada manzana. Yo me encargo, dijo. Cuando conciertes la reunión con los costos mañana, recuérdales por qué no quieren ponerme a prueba. Vincent se quedó callado un momento. ¿Seguro que estás bien, jefe? Porque si hay algún problema, puedes decírmelo. Marco casi se echó a reír. ¿Qué iba a decir? Cené con una madre soltera y su hija, y durante 90 minutos me sentí como una persona normal en lugar de un hombre cubierto de sangre. No hay ningún problema, dijo Marco. Nos vemos mañana. Colgó y le dijo al conductor que lo llevara a casa. Pero esa noche, en su ático vacío, Marco no podía dormir. No dejaba de pensar en los dibujos de Sophie pegados a las paredes. Había uno de Ana contando monedas en una tienda de comestibles y otro de las 3 cerraduras de una puerta que no detendrían a nadie que realmente quisiera entrar. Abrió su ordenador portátil y buscó registros de propiedades. Encontró el edificio de Ana y al propietario, un hombre llamado Dmitry Volkov, conocido por administrar propiedades en barrios marginales e ignorar las infracciones. Marco tomó nota. Luego la borró. La volvió a tomar a las 2 p.m. y envió un mensaje cifrado a uno de sus abogados. No era nada directo, solo una pregunta sobre inversiones inmobiliarias anónimas y derechos de los inquilinos. A las 13 p.m., su teléfono vibró. Reunión con Vincent Castellano, fijada para el mediodía. Almacén en la Quinta. Marco se quedó mirando el mensaje. Ese era su mundo. Almacenes, amenazas y hombres que solo respetaban la violencia, no apartamentos estrechos, salsas envasadas y dibujos infantiles. Tenía que poner fin a esto. Dejar de ver a Ana. Dejar de pensar en ella. Dejar de preocuparse por si su radiador funcionaba o sus cerraduras eran seguras. Era peligroso para él, sí, pero lo más importante era que era peligroso para ella. Los hombres en la vida de Marco no tenían amigos. O eran activos o eran amenazas. Si alguien pensaba que Ana era importante para él, escribió una respuesta a Vincent. Allí estaré. Luego miró la nota sobre el casero de Ana. Debería borrarla, pero no lo hizo. Mientras tanto, Marco Duca yacía en su lujosa cama, en su ático climatizado, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Ayudaría a Ana por última vez, de forma anónima y con cuidado. Luego desaparecería de su vida antes de que su sombra se cerniera sobre ella y Sophie. Antes de que el monstruo les mostrara cómo era realmente, parecía sencillo, pero no lo era en absoluto. Ana supo que algo iba mal cuando vio la nota pegada en su puerta. Acababa de terminar su doble turno. 14 horas disculpándose ante clientes enfadados por problemas que no podía solucionar. Le dolían los pies, le latía la cabeza y se había perdido el momento de acostar a Sophie. La señora Chun se había quedado hasta tarde otra vez, negándose a pagar como siempre, lo que solo hacía que Ana se sintiera peor. La notificación estaba impresa en papel con membrete de aspecto oficial. Notificación de incumplimiento del contrato de alquiler. Pague $1,847 en un plazo de 72 horas o se enfrentará a un proceso de desahucio. A Ana le temblaban las manos mientras lo leía. Solo llevaba un mes de retraso y debía $1,200. ¿De dónde sacaría el resto? Abrió la puerta en silencio. La señora Chun dormía en el sillón. Sophie estaba acurrucada en el sofá bajo la colcha. Ana tocó suavemente el hombro de la señora Chen. «Oh, querida, me he quedado dormida».
La señora Chun se levantó con rigidez. Sophie cenó y hizo los deberes. Es una niña tan buena. Gracias. No sé qué haría sin ti. Tonterías. Es una alegría. La señora Chen se fijó en el papel que Ana tenía en la mano. ¿Qué es eso? Ana intentó esconderlo, pero la señora Chen fue demasiado rápida. Ese sinvergüenza, siseó la señora Chen al leer el aviso. Está añadiendo gastos que no existen. Lo hace con todo el mundo cuando quiere que se vayan. ¿Por qué querría que nos fuéramos? El inspector de edificios vino la semana pasada. Le multó por infracciones. Ahora está intentando vaciar el edificio antes de que el ayuntamiento le obligue a arreglar las cosas. La cara de la señora Chen se endureció. Ya lo ha hecho antes. Ha echado a la gente y luego ha renovado, duplicando el alquiler. A Ana le temblaban las piernas. No puedo permitírmelo. Aunque pudiera, no puedo permitirme mudarme. No se atreva a pagarle ni un centavo más de lo que realmente tiene que pagar. Pero si no lo hago, nos desalojará. Que lo intente. Conozco a un abogado de oficio. Zorra Chun, no puedo permitirme un abogado. Apenas puedo permitirme la compra. Los ojos de la anciana se suavizaron. Ana, ya se me ocurrirá algo. Ana dobló el aviso e intentó sonreír. Siempre lo hago. Después de que la señora Chin se marchara, Ana se sentó a la mesa de la cocina con su calculadora y su extracto bancario. Los números no mentían. Tenía $214. El alquiler vencía en 5 días. El alquiler real era de $1,200, más lo que pudiera negociar de esa cantidad falsa. Podía pedir horas extras, saltarse comidas y preparar almuerzos más pequeños para Sophie. No, eso no. Eso nunca. Podía llamar a su hermana en California. La que le dijo que volviera a casa cuando el padre de Sophie se marchó. La que le dijo, te lo dije. Cuando Ana intentó valerse por sí misma en la ciudad, prefirió dormir en la calle. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Hola Ana, soy Marco. Encontré tu número en las páginas blancas. Espero que no te parezca raro. Solo quería darte las gracias otra vez por la cena. Los dibujos de Sophie me alegraron el día. Ana se quedó mirando el mensaje. Marco había aparecido 2 veces en su vida como una especie de ángel de la guarda. Era evidente que era rico y probablemente nunca se había preocupado por el alquiler en toda su vida. Podría pedírselo. Sus dedos se ceñieron sobre el teclado. No, ni hablar. Solo lo conocía desde hacía 3 horas. No se le pide dinero a alguien que es casi un desconocido, aunque parezca amable, y menos aún si parece amable. Al final querrían algo a cambio. Ana borró el borrador del mensaje. No se había dado cuenta de que había empezado a escribir. Respondió, no es nada raro, Sophie me ha preguntado por ti. Gracias por ser tan amable con ella. Su respuesta no se hizo esperar. Es una niña especial. Lo estás haciendo muy bien. A Ana se le hizo un nudo en la garganta. Escribió, gracias, significa mucho para mí. Quería escribir más, desahogar sus miedos y su agotamiento. Quería preguntarle si su oferta de ayuda había sido sincera, si lo decía en serio. Dejó el teléfono. En su lugar, sacó su portátil y empezó a buscar trabajo para el fin de semana. Cualquier cosa. Trabajos de limpieza, niñera, repartidora. Rellenó formularios de solicitud hasta que se le nubló la vista y las palabras se le mezclaron. Sophie se movió en el sofá. La abuela está aquí, cariño. Vas a venir pronto a la cama. Vuelve a dormirte. Sophie volvió a quedarse dormida, confiando plenamente en que mamá lo arreglaría todo. Esa confianza era la carga más pesada que Ana llevaba sobre sus hombros. Volvió a mirar la notificación de desahucio. 72 horas. 3 días para encontrar 1,372 libras o perder el único hogar que Sophie había conocido. Ana se cubrió la cara con las manos y se permitió llorar en silencio durante un momento, solo para liberar la presión que se acumulaba en su pecho. Luego se secó los ojos, trazó un plan y comenzó a ejecutarlo. Primero, llamaría al propietario por la mañana e intentaría negociar. Segundo, aceptaría todos los turnos extra disponibles. Tercero, vendería todo lo que pudiera prescindir. Cuarto, rezar. Su teléfono volvió a vibrar.
Marco, si alguna vez necesitas algo, lo digo en serio, en cualquier momento. Ana miró esas palabras durante un largo rato. Luego apagó el teléfono y se acostó junto a su hija. Algunos problemas, se dijo a sí misma, hay que resolverlos sola. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, Marco ya lo estaba resolviendo por ella. Poco sabía ella que su solución traería consigo un peligro que ninguno de los dos podía imaginar. Marco estaba sentado frente a Dmitry Volov en una cafetería en terreno neutral. Volov tenía unos 50 y tantos años, era corpulento y tenía el tipo de bronceado que se consigue en casas de vacaciones en lugares cálidos. Llevaba demasiado perfume y un anillo en el meñique que gritaba inseguridad. Señor Duca, dijo Volov, evaluando a Marco, no suelo reunirme con gente que no conozco. Pero querrá reunirse conmigo. Marco deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había registros de propiedades, infracciones de construcción y una generosa oferta del 20% por encima del valor de mercado por toda la cartera de propiedades de alquiler de Volov. Volov abrió mucho los ojos. Quiere comprarlas todas a través de una empresa ficticia. La transacción sería completamente legal y limpia. Marco se recostó en su silla. Saldrá con más dinero del que valen esas propiedades y ya no tendrá que lidiar con los inspectores de obras. ¿Por qué pagaría de más? Estoy invirtiendo en el barrio. Desarrollo a largo plazo. Era una mentira, pero creíble. Volov hojeó los papeles y Marco pudo ver la codicia calculando detrás de sus ojos. Hay una condición, dijo Marco. Todos los inquilinos actuales deben mantener sus alquileres actuales durante un mínimo de 2 años. Volov frunció el ceño. Eso reduce los márgenes de beneficio. Soy consciente de que la oferta lo tiene en cuenta. Tengo que pensarlo. Marco se levantó. Tienes 24 horas. Después, la oferta caducará y buscaré otras propiedades en la zona. Se marchó antes de que Bob pudiera responder. Vincent los esperaba en el coche, con aspecto de querer hablar. Ha sido interesante, dijo Vincent con cautela. Los negocios son los negocios. Los negocios consisten en comprar propiedades en barrios marginales por un 20% por encima de su valor. Vincent se giró en su asiento. Marco, ¿qué pasa con la diversificación? Nos hemos centrado demasiado en las operaciones portuarias. La voz de Vincent era monótona. Te conozco desde hace 15 años. Esto no es diversificación. Es algo personal. Marcos miró por la ventana. Déjalo, Vincent. Hay una mujer involucrada, ¿verdad? Alguien en esos edificios. He dicho que lo dejes. Vincent se quedó en silencio, pero la tensión en el coche era palpable. Los costos se están impacientando. Quieren saber cuándo te reunirás con ellos. Diles que mañana. Eso ya lo dijiste ayer. Marco apretó la mandíbula. Diles que estoy ocupado construyendo un imperio mientras ellos se dedican a decir tonterías. El lado de Vincent. Estás jugando un juego peligroso en múltiples frentes. Sé lo que hago. ¿Y tú? Porque, desde mi punto de vista, las jugadas que estás haciendo no tienen sentido. El ambiente se enfrió. Vincent sabía que había cruzado una línea, pero no se echó atrás. Estoy tratando de mantenerte con vida. Ese es mi trabajo. Y ahora mismo no me lo estás poniendo fácil. Marco quería enfadarse. Quería callar a Vincent por completo. Pero la verdad era que Vincent tenía razón. Todas las decisiones que había tomado durante la última semana se habían visto empañadas por los pensamientos sobre Ana y Sophie en aquel frío apartamento. Encárgate de Volkov, dijo Marco en voz baja. Asegúrate de que acepte el trato. Si no lo hace, busca otra forma. ¿Qué significaba eso? Lo que fuera necesario. Pero que fuera legal. No quiero que se relacione conmigo. Vincent lo estudió. Si la mujer descubre que tú estás detrás de esto, no lo hará. Si lo hace, Marco no respondió. A la mañana siguiente, Ana llamó a la oficina de Dmitry Volov 12 veces antes de que él contestara. Señor Bob, soy Ana Chun, del 3B. He recibido un aviso sobre... Sí, el aviso. Olvídalo. Ana parpadeó. Lo siento. El edificio se ha vendido.
Los nuevos propietarios se hacen cargo la semana que viene. Ellos se encargan de todos los contratos de alquiler. Tu alquiler seguirá siendo el mismo y se han cancelado todas las multas por infracción. No lo entiendo. ¿A quién se lo han vendido? A una empresa promotora. No te preocupes. Estás bien. Estás más que bien. Van a arreglar la calefacción, la seguridad y todo lo demás. La línea se cortó. Ana se quedó en su cocina, con el teléfono en la mano, completamente confundida. Los edificios no se venden de la noche a la mañana. Los propietarios como Volov no renunciaban a las multas por bondad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Marco. Espero que estés pasando un buen día. Ana se quedó mirando el mensaje. Luego miró la notificación de desahucio y volvió a mirar el mensaje. No, era imposible. Marco no podía haberlo hecho. No lo haría, ¿verdad? Ella escribió. ¿Has hecho algo? Aparecieron 3 puntos. Luego desaparecieron y volvieron a aparecer. Por fin. ¿Qué quieres decir? Mi casero acaba de llamar. El edificio se ha vendido. He perdido todas mis cuotas. Larga pausa. Es una gran noticia. Debe de ser tu semana de suerte. Ana quería creerle. Quería aceptar esta increíble coincidencia tal cual, pero el momento era demasiado perfecto. Escribió. Marco, si tienes algo que ver con esto, no puedo aceptarlo. Ana, te prometo que yo no he comprado tu edificio. Técnicamente, eso era cierto. Marco no lo había comprado. Había sido su sociedad ficticia la que lo había comprado a través de 3 capas de entidades legales que no podían relacionarse con él. Ana miró su mensaje. Quería exigirle la verdad, pero Sophie la estaba llamando para invitarla a desayunar y se sintió abrumada por el alivio de no ser desalojada. Escribió, «Está bien, gracias por ser mi amigo». Marcos se quedó mirando esas palabras. Acababa de cometer un fraude corporativo y había utilizado tácticas de intimidación para ayudarla. Los amigos no hacían eso. Los monstruos que fingían ser humanos, sí. La familia Castellano se daba cuenta de todo. Tony Castellano estaba sentado en su restaurante, una tapadera para el blanqueo de dinero, y escuchaba a su primo Frankie hablar de las últimas actividades de Marco Duca. Había comprado 6 edificios en la zona oeste, pagando por encima del valor de mercado a través de empresas ficticias, pero habían conseguido rastrearlo. Frankie deslizó unas fotos por la mesa. Todos los edificios son de renta baja y controlada. No hay ningún beneficio en ellos. No tiene sentido. Tony estudió las fotos. Duca no hace movimientos que no tengan sentido. Exacto. Entonces, ¿qué está tramando? Quizás se está volviendo blando. El hermano de Tony sugirió riendo. Tony no se rió. Los hombres blandos no dirigen organizaciones como Ducas durante 17 años. Hay algo que no estamos viendo. Frankie sacó más fotos. Hay algo más. Ducas ha sido visto en ese barrio varias veces, siempre solo, sin seguridad. Una vez lo vieron llevando comestibles a uno de los edificios. ¡Comestibles! Ese dejó de reír. Edificio 447, apartamento 3B. La inquilina es Ana Chun. Una madre soltera. Tiene 2 trabajos, sin antecedentes penales, sin conexiones conocidas. Podemos encontrar a Frankie Linden. Jefe. Creo que Ducas tiene novia. Tony se quedó callado durante un largo rato. Una civil. Eso parece. Esto era interesante. Los hombres como Marco Ducas no tenían vida personal. Tenían activos y pasivos, y hacían y contrarrestaban movimientos. Tener una novia, especialmente una pobre y vulnerable, era una debilidad, y las debilidades podían explotarse. «No la toques», dijo Tony. «Todavía no», dijo Tony. «Solo observa. Quiero saberlo todo. Quiero saber cada vez que Ducha se acerque a ese barrio, cada vez que haga una llamada o envíe dinero, cualquier cosa relacionada con esta mujer». «¿En qué estás pensando?», preguntó ese Tony y sonrió. «Estoy pensando que Marco Duca nos acaba de dar la ventaja que estábamos buscando». Marco no tenía ni idea de que lo estaban siguiendo. Estaba demasiado distraído, demasiado concentrado en asegurarse de que su intervención permaneciera en el anonimato. Había dispuesto que las reparaciones del edificio las realizaran contratistas que no sabían quién las pagaba realmente. Había mejorado la seguridad, arreglado la calefacción y reparado por fin el ascensor averiado.
Todo ello se había blanqueado a través de suficientes entidades legales como para que Ana nunca pudiera rastrearlo hasta él. Vincent le había advertido, estás siendo descuidado. Estoy siendo cuidadoso. Ser cuidadoso significaba mantenerse completamente alejado de ella. Marco le había hecho caso omiso. Ahora, días después de la venta del edificio, se encontró pasando de nuevo por delante del apartamento de Dana, solo para ver si se estaban llevando a cabo las reparaciones. El ascensor funcionaba. La calefacción estaba encendida. Podía sentirlo en el pasillo. El edificio olía menos a moho y más a pintura fresca. Bien, estaba a punto de marcharse cuando oyó la voz de Sophie resonando en la escalera. ¡Marco! Bajó corriendo desde el cuarto piso. Ana la perseguía. Sophie, ve más despacio por las escaleras, le gritó Marco. Ana se detuvo al ver a Marco. Su expresión era complicada. Hola. Marco se sintió atrapado. Es que estaba por el barrio otra vez. El tono de Ana no era del todo acusatorio, pero casi. Estás mucho por este barrio para alguien que vive en la zona este. Sophie agarró la mano de Marco. Ven a ver, el ascensor ya funciona y nuestro apartamento está caliente. Los señores amables lo han arreglado todo. Eso es maravilloso, dijo Marco, evitando la mirada de Ana. Es maravilloso, dijo Ana con cautela. Casi demasiado maravilloso. Como un milagro. Mamá dice que tenemos suerte, continuó Sophie, ajena a la tensión. Pero creo que alguien nos está ayudando. Como un ángel de la guarda, pensó Marco, con un nudo en la garganta. Seguro que solo es una coincidencia. Una coincidencia, repitió Ana. Lo miró fijamente durante un largo rato. Marco, ¿puedo hablar contigo a solas? Voy a ver a la señora Chun, anunció Sophie, corriendo hacia las escaleras. Coge el ascensor, le gritó Ana. Luego se volvió hacia Marco y le dijo, acompáñame. Salieron al exterior. El aire de enero era cortante y frío. Ana se ajustó el fino abrigo. No soy tonta, dijo en voz baja. Edificios como el mío no se venden de la noche a la mañana. Los propietarios como Valov no renuncian a las comisiones, y los contratistas no lo arreglan todo en 4 días a menos que les paguen mucho dinero por trabajar rápido. Marco no dijo nada. La misma semana en que te cuento mis problemas, todos desaparecen. Ana dejó de caminar y se volvió hacia él. Tú has sido, ¿verdad? Marco quería mentir, debería mentir, pero al mirarla, a esta mujer que le había mostrado amabilidad y no esperaba nada a cambio, no pudo. Ayudé, admitió. ¿Por qué? Porque podía. Eso no es una razón. Porque no deberías tener que preocuparte por la calefacción y las cerraduras rotas. Sophie no debería tener que dibujar en un apartamento helado. La voz de Marco era áspera. Por una noche me hiciste sentir como una persona en lugar de un... Se detuvo. ¿En lugar de qué? En lugar de un monstruo. Alguien cubierto de sangre. En lugar de un hombre que había ordenado cosas que la horrorizarían. En lugar de alguien solo, terminó. Los ojos de Ana estaban húmedos. Marco, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Ni siquiera te conozco. No tienes que aceptarlo. Ya está hecho. El edificio se ha vendido. Las reparaciones se han completado. No queda nadie que pueda hacerlo. ¿Cuánto has gastado? No importa. A mí sí me importa. Su voz se quebró. No puedo deberle tanto a alguien. No puedo. ¿Qué quiere de mí? La pregunta le golpeó como un puñetazo. Nada. No quiero nada de ti. Nadie hace algo así por nada. Marco se acercó. Ana, te prometo que no hay condiciones ni expectativas. Solo quería ayudar. Ella le miró a la cara, buscando una mentira. Pero Marco decía la verdad, al menos esta verdad. No te entiendo, susurró ella. Últimamente no me entiendo a mí mismo. Se quedaron allí de pie, en el frío, con el aliento formando una nube entre ellos. Gracias, dijo Ana finalmente. No me gusta y no sé cómo sentirme al respecto, pero gracias. Sophie ha sido tan feliz, cálida y segura. Eso es más importante que mi orgullo. Marco asintió, incapaz de hablar. Ninguno de los dos sabía que,
Al otro lado de la calle, Frankie Castellano acechaba en un coche oscuro, tomando fotos. Pruebas de conexión, pruebas de debilidad, pruebas que lo cambiarían todo. El teléfono de Marco sonó a las 2 de la madrugada. La voz de Vincent estaba tensa. Tenemos un problema. Marco se despertó al instante. Habla. Los Costos saben lo de la mujer. Han estado vigilando su edificio. Tienen fotos de ustedes juntos. Las venas de Marco se llenaron de hielo. ¿Cuándo? Lleva sucediendo al menos una semana. Acaban de dar el paso. Dejaron un mensaje en el almacén. Quieren reunirse mañana. Mencionaron específicamente su nombre. Marco. Ana Chun. Marco ya se estaba vistiendo. ¿Dónde está ella ahora? En casa, durmiendo. Tengo a 2 hombres apostados fuera de su edificio, fuera de su vista. Ella no sabe que están allí. Que siga siendo así. La mente de Marco barajó diferentes escenarios, cada uno peor que el anterior. La reunión lo preparó todo. Terreno neutral. Yo me encargo, Marco. La están utilizando como moneda de cambio. Les daré lo que quieran. Hay silencio al otro lado de la línea. Así que sí te importa. De verdad te importa. No importa lo que me importe. Es una civil. Tiene un hijo. Nuestro mundo no le afecta. Es un poco tarde para eso. Marco cerró los ojos. Vincent tenía razón. Desde el momento en que se sentó a esa mesa en Nochevieja, le llevó la compra y compró ese edificio, la había marcado. Con solo estar cerca de ella, la había convertido en un blanco. Lo arreglaré, dijo Marco. ¿Cómo? Lo que sea necesario. Colgó y se quedó mirando su reflejo en la ventana oscura. Un monstruo lo miraba. Por primera vez en años, Marco sintió un miedo genuino. No por él mismo, sino por Ana y Sophie, 2 personas que le habían mostrado amabilidad y que ahora estaban en peligro por ello. Ana se despertó al oír que alguien llamaba a su puerta a las 7 de la mañana. Abrió y se encontró a Marco allí de pie, con aspecto de no haber dormido. Su habitual compostura se había resquebrajado. «Marco, ¿qué pasa?» «¿Puedo pasar? Es importante». Ana miró a Sophie, que seguía durmiendo. Salió al pasillo y cerró la puerta en silencio detrás de ella. «¿Qué pasa?» Marco luchaba por encontrar las palabras. ¿Cómo le dices a alguien que su vida está en peligro? Porque han sido amables contigo. Necesito que tengas mucho cuidado durante los próximos días. Comenzó. ¿Cuidado cómo? No hables con extraños. No vayas a ningún sitio sola si puedes evitarlo. Mantén a Sophie cerca. Ana palideció. Me estás asustando. ¿Qué está pasando? Tengo socios comerciales. Algunos de ellos no son buenas personas. Nos han visto juntos y podrían intentar usar eso en mi contra. ¿Usarlo en tu contra? ¿Cómo?, preguntó Ana alzando la voz. Marco, ¿a qué te dedicas? Quería mentir. Dios, ¿cómo quería mentir? Del tipo que hace daño a la gente, dijo en voz baja. Del tipo que tu hija nunca debería saber que existe. Ana dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? ¿Eres algún tipo de criminal? Sí. La palabra quedó suspendida entre ellos. Ana se llevó la mano a la boca. Debería habértelo dicho desde el principio, continuó Marco. Nunca debería haberme sentado a tu mesa. Nunca debía haber vuelto. Nunca debía haber interferido con tu casero. Solo por conocerme, te has puesto en peligro. Y lo siento mucho. Dios mío. Ana abrió mucho los ojos. ¿Sophie también está en peligro? No, no dejaré que nadie le haga daño. Tampoco dejaré que nadie te haga daño a ti. ¿Cómo puedes prometer eso si esa gente es peligrosa? Porque yo soy más peligroso. La voz de Marco se volvió fría y dura. Soy la persona a la que temen otras personas peligrosas. Quemaré toda la ciudad antes de dejar que te toquen a ti o a tu hija. Ana lo miró fijamente. Este era un hombre diferente al que había compartido espaguetis con ellos y había mirado los dibujos de Sophie con tanta ternura. Este es el verdadero Marco Duca. Quiero que te vayas, susurró Ana. Ahora mismo, Ana. No, ya has hecho suficiente. Has arreglado mi edificio, me has puesto en peligro. Y ahora estás aquí, comportándote como una especie de gánster. Su voz temblaba. Tengo una hija, Marco.
Su seguridad es lo único que importa, y tú la has puesto en peligro con solo estar cerca de nosotros. Cada palabra era como una puñalada, pero Marco se merecía cada corte. Hay hombres vigilando este edificio, dijo él. No los verás, pero están ahí. Trabajan para mí. Te mantendrán a salvo hasta que resuelva esta situación. No quiero que tus hombres vigilen a mi hija. No es opcional. Ya no. Marco apretó la mandíbula. En unos días, la amenaza quedará neutralizada y entonces desapareceré por completo de tu vida. Pero hasta entonces, por favor, mantente alerta. Ana se abrazó a sí misma. ¿Cómo ha podido pasar esto? Parecías tan normal. No soy normal. Siento haberte hecho creer que lo era. Detrás de la puerta, Sophie llamó. Mamá. El rostro de Ana cambió inmediatamente. Todo el miedo desapareció, sustituido por la calma. Un momento, cariño. Miró a Marco con expresión fría. Vete y no vuelvas. Lo digo en serio. Resuelve lo que sea esto, y luego mantente alejado de nosotras. Estábamos bien antes de que aparecieras y estaremos bien cuando te hayas ido. Entró y cerró la puerta. Marco oyó cómo se activaban los tres cerrojos uno tras otro. Se quedó en el pasillo, sintiendo algo que creía haber matado hacía años. Vergüenza. Luego fue a su coche y hizo la llamada que tanto temía. Vincent, dijo, concierta la reunión con los Costiano para hoy. Diles que les traigo una oferta que no podrán rechazar. ¿Qué tipo de oferta? Marco miró hacia la ventana de Ana. El tipo que acaba con esto de una vez por todas. Marco, ¿qué estás planeando? Lo que sea necesario. Colgó y se preparó para la guerra, porque eso es lo que hacen los monstruos cuando alguien amenaza las cosas buenas que han conocido. Destruyeron todo lo demás. La reunión estaba fijada para el mediodía en una fábrica abandonada en el muelle. Marco llegó 15 minutos antes con Vincent y 4 de sus mejores hombres. Los castellanos ya estaban allí, Tony, S. y Frankie, además de su propio equipo de seguridad. Tony Castellano sonrió como un tiburón. Me alegro de que hayas venido, Marco. Dejémonos las cortesías, dijo Marco. ¿Qué quieres? Vayamos al grano. Me gusta eso, dijo Tony, encendiendo un cigarro y tomándose su tiempo. Queremos los puertos. Acceso total a tu red de distribución. Un reparto 60-40 a nuestro favor. Era un robo a mano armada. Los puertos eran la principal operación de Marco, construida cuidadosamente durante 15 años. Darles el 60% a los costos destruiría su organización. No, dijo Marco. La sonrisa de Tony no se alteró. Es una pena porque tenemos una ventaja que parece importarte. Una mujer, un niño. La mano de Marco se movió hacia su pistola. Vincent le agarró el brazo de forma apenas perceptible. Si les tocas, morirás, dijo Marco en voz baja. A todos vosotros, esta noche, mientras dormís. Tranquilo. Tony levantó las manos. No somos animales. No hacemos daño a los niños, pero los accidentes ocurren. Los edificios se incendian. Los coches tienen fallos en los frenos. Las madres solteras que vuelven a casa solas por la noche a veces se encuentran con gente peligrosa. La amenaza era clara. Así que este es el trato, continuó Tony. Nos das los puertos y nos olvidaremos de que esa mujer existe. No la seguiremos, no la fotografiaremos, nunca volveremos a mencionar su nombre. Romperemos toda relación. La mente de Marco barajó rápidamente las opciones. Podía iniciar una guerra. Podía eliminar a los costos por completo. Pero las guerras eran complicadas. Los civiles se veían atrapados en el fuego cruzado, y el edificio de Ana estaba en territorio disputado. Podía aumentar la seguridad alrededor de Ana, pero eso significaría exponerla indefinidamente. Al final, alguien cometería un error, o alguien cometería un error, o él podría darles lo que querían y desaparecer para salvar la vida de Ana. Podría mantenerla a salvo alejándose de la ecuación. 50-50, dijo Marco. Y tú te mantienes completamente alejado del lado oeste. Todo. No solo tu edificio. Todo el barrio se convierte en terreno neutral. Tony lo consideró. 55-45, a nuestro favor.
Hecho. La palabra sabía a ceniza. Tony extendió la mano. Marco se la estrechó, sellando el trato que le costaría millones, pero salvaría dos vidas que, de alguna manera, se habían vuelto más importantes que el dinero. Ha sido un placer hacer negocios contigo, dijo Tony. Ah, y Marco, añadió, quizás la próxima vez. No te enamores de civiles, te debilitan. Marco no dijo nada, se dio la vuelta y se marchó, con Vincent siguiéndole de cerca. En el coche, Vincent finalmente habló. Acabas de regalar la mitad de tu imperio. Soy consciente, respondió Marco. Por una mujer a la que conoces desde hace 2 semanas. Por una mujer y un niño que no merecen morir solo porque yo fui egoísta. Marco miró por la ventana. Expande nuestras operaciones en el este. Recuperaremos las pérdidas en un año. En cuanto a la mujer, me mantendré completamente alejado. La protección seguirá, pero a distancia. Ella nunca sabrá que están ahí. Simplemente desaparecerás de su vida. Es lo mejor para ella. Vincent se quedó callado un momento. Sabes, continuó, en 15 años nunca te he visto preocuparte por lo que es mejor para nadie más que para ti mismo. Entonces estoy evolucionando, o quizá tú te estás volviendo humano. Marco casi sonrió. Es lo mismo. Ana llevaba 3 días sin ver a Marco. Se dijo a sí misma que se sentía aliviada. Lo decía en serio. Él tenía que mantenerse alejado. Sin embargo, Sophie no dejaba de preguntar por él y de hacer dibujos de 3 personas sentadas a una mesa. Y Ana se dio cuenta de que lo echaba de menos más de lo que quería admitir. Al cuarto día recibió un mensaje de un número desconocido. La situación está resuelta. Estás a salvo. Lo siento por todo. Por favor, dile a Sophie que le digo adiós. Ana lo leyó 5 veces. Eso era todo. Solo adiós. Una parte de ella estaba furiosa. Él había arruinado su vida, la había puesto en peligro y había demostrado ser poco fiable. Y ahora simplemente desaparecía con un mensaje de texto. Pero otra parte de ella, una parte que no quería examinar demasiado de cerca, se sentía abandonada. Escribió y borró 3 respuestas. Finalmente, escribió: Gracias por mantenernos a salvo. Espero que encuentres lo que estás buscando. No sabía si él respondería. No lo hizo. Marco leyó su mensaje una docena de veces. Espero que encuentres lo que estás buscando. Lo había encontrado brevemente, en una cafetería en Nochevieja, en un apartamento pequeño con dibujos en las paredes, en la sonrisa de una mujer que lo había tratado como a una persona, no como a un monstruo. Pero encontrarlo y conservarlo eran cosas diferentes. Los monstruos no tenían finales felices. Tenían supervivencia, control, miedo y respeto. Marco borró los datos de contacto de Ana y el historial de mensajes, eliminando todo rastro digital de su conexión. Luego llamó a su jefe de seguridad. La protección de Ana. Chin continúa indefinidamente. Rotación cada 8 horas. Son fantasmas. Ella nunca los ve. Nunca sabe que están ahí. Me informan inmediatamente de cualquier amenaza o actividad sospechosa. Entendido, jefe. Marco colgó y miró su ciudad. En algún lugar, Ana probablemente estaba preparando la cena para Sophie, leyéndole un cuento y arropándola, manteniéndola a salvo y abrigada. Ella nunca sabría que Marco Duca las vigilaba desde la distancia. Había sacrificado la mitad de su imperio para mantenerlas a salvo. Durante 2 semanas, una pobre madre soltera y su hija le habían dado algo que el dinero no podía comprar. Un atisbo de la vida que podría haber tenido si hubiera tomado otras decisiones. Marco se sirvió una copa que no se terminaría y se hizo una promesa a sí mismo. Ana y Sophie vivirían sus vidas libres de su sombra. Nunca sabrían lo cerca que habían estado de la oscuridad de su mundo. Y él nunca más se permitiría preocuparse por nadie de esa manera. Era lo más amable que un monstruo podía hacer. Dejaría ir las cosas buenas antes de destruirlas. 3 semanas pasaron como el invierno, rindiéndose lentamente a la primavera. Marco desmanteló su operación pieza por pieza, de forma quirúrgica y precisa. Los costos obtuvieron su 55% de los puertos, pero Marco había sido cuidadoso. Había trasladado sus recursos restantes a negocios legítimos,
empresas inmobiliarias y de importación que vendían productos legales, inversiones que no podían relacionarse con nada delictivo. Era una salida lenta, pero una salida al fin y al cabo. Vincent lo observó y dijo algo así como, «Vaya, realmente lo estás haciendo. Estás saliendo». «No del todo», dijo Marco, aclarando la garganta mientras revisaba los contratos en su oficina. «Solo reestructurando. No has ordenado ningún asesinato en 3 semanas. Has rechazado 2 disputas territoriales. Estás liquidando activos». Vincent se apoyó en el escritorio. «Esto es por ella, ¿verdad?» Marco no respondió. «Sabes que ella nunca lo descubrirá», continuó Vincent. «Nunca sabrá que cambiaste toda tu vida solo porque cenaste con ella». «Bien, así es como debe ser». Pero la verdad era más complicada. Ana no había cambiado a Marco. Le había mostrado lo que había perdido. Cada vez que había elegido el poder por encima de la humanidad, cada dólar sucio, cada solución violenta, se había alejado de la posibilidad de noches como la de Nochevieja, sencillas, limpias, reales. No podía tener esa vida, no con su historial, pero podía dejar de empeorarlo. «¿Qué harás?», preguntó Vincent, «cuando todo sea legítimo». Marco no había pensado tan lejos. «No lo sé. Algo tranquilo». Vincent se rió. «Tú eres tranquilo. La gente cambia». «Sí», Vincent dijo en voz baja. «Estoy empezando a darme cuenta». El teléfono de Marco vibró con un informe de seguridad. Lo leyó rápidamente. El sujeto llegó a casa del trabajo a las 18:47. La niña estaba con ella. Ambos entraron en el edificio sin incidentes. No se observó ninguna actividad sospechosa. Era el mismo informe que recibía todos los días. Ana iba al trabajo, recogía a Sophie y volvía a casa. Vivía su vida sin saber que alguien la vigilaba. Marco borró el mensaje como de costumbre. La vida de Ana había mejorado inesperadamente y ella no entendía por qué. Primero, su supervisor en el centro de llamadas le había ofrecido un ascenso a un puesto de coordinadora que pagaba $3 más por hora y tenía un horario mejor. Lo había solicitado hacía meses, pero lo habían rechazado. De repente, lo habían reconsiderado. Luego la escuela de Sophie la llamó para informarle que le habían concedido una beca privada que cubriría sus almuerzos escolares y los gastos de material para el resto del año. Un donante anónimo la había financiado y Ana solo tenía que aceptarla. A continuación, la comunidad de propietarios de su edificio anunció que el alquiler se congelaría durante 2 años como parte del nuevo plan de desarrollo de la propiedad. Era demasiado para ser una coincidencia. Ana sabía, en el fondo, que Marco probablemente estaba detrás de todo, pero no podía demostrarlo. Intentó encontrar información sobre los nuevos propietarios del edificio, pero solo encontró nombres de empresas que conducían a más nombres de empresas. Un laberinto de entidades jurídicas. Intentó ponerse en contacto directamente con Marco, pero su número ya no funcionaba. Era como si hubiera desaparecido. «¿Crees que volveremos a ver a Marco?», preguntó Sophie una tarde mientras pintaba en la mesa. Ana midió cuidadosamente sus palabras. «No lo creo, cariño». «¿Le hemos enfadado?» «No, cariño. Marco solo tenía que volver a su propia vida. A veces, las personas entran en nuestras vidas por un tiempo y luego tienen que irse». Sophie lo pensó seriamente. Tal vez era como Los Ángeles. «De todos modos, le voy a hacer un dibujo, por si acaso lo vemos». Ana observó a su hija dibujar una figura con un abrigo oscuro de pie bajo las estrellas. Sintió ese dolor familiar. La gratitud, la ira y algo más que se negaba a nombrar se mezclaban. Marco las había ayudado y protegido, y luego había desaparecido como el humo. Debería estar agradecida de que se hubiera ido. Entonces, ¿por qué seguía buscándolo entre la multitud? ¿Por qué su corazón se aceleraba cada vez que alguien alto pasaba por delante del restaurante? A pesar de todo, ¿por qué se encontraba esperando que le volviera a enviar un mensaje? Ana apartó esos pensamientos y se centró en sus bendiciones. Tenía un apartamento cálido, un trabajo mejor, y Sophie estaba sana y salva y feliz. Fuera lo que fuera Marco y hubiera hecho lo que hubiera hecho, les había dado estabilidad. Eso tenía que ser suficiente. Una fría tarde de febrero, Marco pasó por última vez en coche por delante del edificio de Ana.
No debería haberlo hecho. Violaba todas las reglas que se había impuesto. Pero necesitaba verlo. Necesitaba verla por última vez antes de cortar por completo este último hilo. Las luces del apartamento 3B estaban encendidas. A través de la ventana podía ver movimiento. Sophie estaba en la mesa y Ana en la cocina. Normal, seguro, ordinario, hermoso. Marco se quedó allí sentado durante 5 minutos, memorizando la escena. Luego se marchó y no miró atrás. A la mañana siguiente, transfirió el edificio, junto con las otras 5 propiedades, a un fideicomiso permanente, proporcionando instrucciones específicas. El alquiler de Anna Chen nunca aumentaría. Cualquier problema de mantenimiento en su apartamento se repararía con carácter prioritario. Cuando Sophie cumpliera 18 años, se crearía un fondo para la universidad a su nombre. Todo ello de forma anónima. Todo ello imposible de rastrear. Marco firmó los papeles y sintió algo parecido a la paz. Había sido un monstruo durante 17 años. No podía borrar eso, pero podía dejar de crear nuevas víctimas. Podía proteger a las pocas personas que lo habían visto como un ser humano. También podía desaparecer de sus vidas antes de que su sombra volviera a tocarlas. Vincent lo encontró esa noche, contemplando la ciudad. «Ya está hecho», dijo Vincent. «Ya está hecho. ¿Te arrepientes de algo?» Marco pensó en una cena de Nochevieja, una mesa compartida con desconocidos. Un momento de conexión que lo había cambiado todo. No, mintió. Vincent asintió y lo dejó solo. Marco se quedó de pie junto a la ventana y observó cómo la ciudad pasaba del día a la noche. Sabía que, en algún lugar, Anna le estaba leyendo a Sophie un cuento antes de dormir. Ninguno de los dos sabía que el solitario jefe de la mafia, incapaz de conseguir una mesa, les había dado todo lo que podía desde la distancia, en silencio y sin pedir nada a cambio. Era lo más parecido al amor que un monstruo podía ofrecer. La primavera llegó a la ciudad de forma inesperadamente suave. Marco se paró frente al restaurante de Ross por primera vez en 3 meses. La R parpadeante había sido arreglada. A través de la ventana, podía ver a Rosa limpiando las mesas y preparándose para la hora punta de la noche. No debería estar allí. Se había prometido a sí mismo que se mantendría completamente alejado de ese barrio. Pero hoy era diferente. Hoy era el aniversario. Un año desde Nochevieja. Un año desde que una pobre madre soltera le había hecho señas para que se sentara con ella en su mesa. Marco empujó la puerta. La campana sonó igual que aquella noche. Rosa levantó la vista y se quedó paralizada. Luego, su rostro curtido se iluminó con una sonrisa. «Vaya, mira quién ha vuelto por fin. Me preguntaba si volvería a verte alguna vez. Rosen, cariño, ¿quieres café? Por favor». Marco eligió la misma mesa del fondo, la mesa donde todo había comenzado. Rosa le trajo café sin preguntarle cómo lo tomaba. Ella lo recordaba. Solo, sin azúcar. «¿Estás solo esta noche?», le preguntó. «Sí, es una pena. Parecías más feliz cuando venías con Ana y Sophie». A Marco se le encogió el pecho al oír sus nombres. «¿Te acuerdas de ellas?» «Por supuesto que me acuerdo. Solían venir como un reloj una vez al mes». Rosa sonrió. «De hecho, siguen haciéndolo. El primer viernes de cada mes. Ana consiguió un ascenso en el trabajo. Ahora puede permitirse venir más a menudo, pero dice que le gusta la tradición». «Eso está bien, está muy bien». Rosa lo observó con sus ojos agudos y penetrantes. «Deberías saberlo. Ana pregunta por ti a veces. Solo siente curiosidad. Se pregunta si entrarás por esa puerta. No debería preguntarse por mí. Quizás no. Pero la gente no siempre hace lo que debería, ¿verdad?» Rosa le dio una palmada en el hombro. «Te traeré un poco de tarta por cuenta de la casa». Se alejó, dejando a Marcos solo con sus recuerdos. Miró el lugar donde Sophie se había sentado y le había explicado sus dibujos, donde Ana le había sonreído como si fuera solo un hombre cansado que necesitaba compañía. Durante una hora había sido Marco, no Duca, ni el jefe, ni el monstruo que daba órdenes que acababan con vidas. Solo Marco. Su teléfono vibró. Un mensaje de Vincent. «La última transferencia se ha realizado.
Ahora eres oficialmente legítimo. Enhorabuena. Marco se quedó mirando el mensaje. Tras un año de cuidadoso desmantelamiento, por fin había terminado. Los puertos eran ahora problema de los Castiano. Sus negocios restantes eran limpios, legales y rentables. Solo había conservado un equipo, los hombres que protegían a Ana y Sophie desde la distancia. Eran el único vínculo con su antigua vida. Se negaba a rendirse. Rosa le trajo tarta de manzana. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Creo que estás aquí sentado, esperando que entren por esa puerta. Marco no lo negó. Es su viernes, dijo Rosa con delicadeza. Suelen venir sobre las 7. Marco miró el reloj. 6:47. 13 minutos. Debería irse. Debería terminarse la tarta, salir y no volver nunca más. Ana le había pedido que se mantuviera alejado. Tenía razón al pedírselo, pero sus pies no se movían. A las 6:58 sonó la campana. El corazón de Marco se detuvo. Ana entró con Sophie. Ambas iban abrigadas con abrigos nuevos, más cálidos y de mejor calidad. Sophie había crecido. Tenía el pelo más largo. Hablaba animadamente de algo, haciendo reír a Ana. Parecían felices, sanas y seguras. Ana vio primero a Rosa. «Hola, Rosa, nuestra mesa de siempre». Ana se detuvo a mitad de la frase. Lo había visto durante un largo momento. Se quedaron mirándose fijamente a través del restaurante. Sophie siguió la mirada de su madre. Marco. El rostro de Sophie se iluminó como un amanecer. «¡Mamá, es Marco!». Antes de que Ana pudiera detenerla, Sophie corrió hacia la mesa. Marco se levantó automáticamente. «¿Has vuelto?». Sophie lo abrazó sin dudarlo. «Te hice muchos dibujos», dijo. «Mamá dijo que quizá no volveríamos a verte, pero yo sabía que sí». Marco miró a Ana por encima de la cabeza de Sophie. Ella se había quedado muy quieta, con una expresión indescifrable. «Hola, Sophie», logró decir. «Has crecido mucho. Ahora estoy en cuarto curso, mamá ha ascendido y nuestra nueva casa es preciosa». Sophie se detuvo, de repente tímida. «¿Has venido a cenar con nosotros, Sophie?», preguntó Ana en voz baja, acercándose. «Deja que Marco termine su pastel. Probablemente solo esté de paso». «En realidad», se oyó decir a Marco, «esperaba que tuvieras sitio en tu mesa. Si no te importa». Los ojos de Ana escudriñaron su rostro, buscando peligro, motivos ocultos y al monstruo al que había echado. Pero Marco había pasado un año convirtiéndose en alguien diferente. No era bueno, nunca sería bueno. Pero era mejor, más tranquilo y más humano. «Por favor, mamá», suplicó Sophie. Ana se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, «Una condición». «Lo que sea», respondió Sophie. «Dime la verdad, toda la verdad, no más secretos». Marco, despacio. «De acuerdo». Se sentaron a la misma mesa de hacía un año. Rosa trajo los menús con los ojos brillantes. Sophie habló sin parar sobre el colegio, sus dibujos y cómo ahora su apartamento tenía calefacción. «¿No es increíble?». Ana observó a Marco con atención, esperando. Cuando Sophie se levantó para ver la pequeña televisión con Rosa, Ana se inclinó hacia adelante. «El edificio, la beca, mi ascenso. Creo que me recomendaste a mi jefe de alguna manera, aunque no puedo demostrarlo. Todo eso. Fuiste tú, ¿verdad?». «Sí». «¿Por qué?». «Porque me invitaste a tu mesa cuando nadie más lo hizo. Porque me trataste como a una persona. Porque Marco se detuvo y luego decidió ser completamente sincero. Porque tú y Sophie me mostrasteis lo que había perdido, lo que aún podía elegir. ¿Y qué elegiste? Ser mejor, proteger las cosas buenas en lugar de destruirlas». Él la miró a los ojos. «Estoy fuera, Ana. Estoy completamente fuera de esa vida. Me ha llevado un año, pero he terminado». Ana asimiló la información. «¿Puedo creerte?». «No lo sé, pero me gustaría tener la oportunidad de demostrártelo». Sophie volvió corriendo. «¿Puede Marco venir a nuestro apartamento después? Quiero enseñarle todos mis dibujos». Ana miró a su hija y luego a Marco, sopesando el riesgo, sopesando la verdad. Finalmente dijo, «De acuerdo, pero iremos poco a poco, muy poco a poco». «Tan poco a poco como necesites», dijo Marco. Pidieron la cena.
queso a la parrilla para Sophie, sopa para Ana y una hamburguesa para Marco, que esta vez se comió. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, alguien estaba celebrando una fiesta. La alegría de alguien. Marco Duca se sentó a la mesa con Ana y Sophie Chun y sintió algo que no había sentido en 17 años. Esperanza. No por la redención. Los monstruos no se redimían. Él quería algo más sencillo, algo mejor. Una oportunidad de ser humano. Una oportunidad de proteger en lugar de destruir. Una oportunidad de sentarse a esta mesa, mes tras mes y año tras año, y demostrar que un acto de bondad puede transformarlo todo. Ana lo vio sonreír y levantó una ceja. ¿Qué?, preguntó él. Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué es? Nunca conseguí una mesa esa noche vieja. No pude hacer una reserva en ningún sitio de la ciudad. Marco señaló su mesa, pero esta siempre había sido la mesa adecuada. La expresión de Ana se suavizó. Sí, quizá lo fuera. Sophie levantó su dibujo. 3 personas en una mesa bajo las estrellas y los fuegos artificiales. Somos nosotros, anunció con orgullo. Somos una familia. Ana empezó a corregirla, explicándole que Marcos solo era un amigo. Su familia era complicada. Pero Marcos se adelantó. ¿Puedo quedármelo?, le preguntó a Sophie. Es muy bonito. ¿De verdad? Sophie sonrió y se lo entregó. Marco miró el dibujo. 3 figuras de palitos cogidas de la mano y sonriendo. La visión sencilla de una niña de lo que podían llegar a ser. Quizás los monstruos no obtuvieran la redención. Pero si se esforzaban lo suficiente, tomaban decisiones diferentes y personas como Ana y Sophie les mostraban misericordia, quizás podrían lograr algo mejor. Tenían una segunda oportunidad. Esta vez, Marco Duco no iba a desperdiciarla. Afuera, la ciudad bullía con 1 millón de historias. Pero dentro del restaurante de Rose, en una pequeña mesa al fondo, 3 personas compartían una comida y poco a poco, con cuidado y esperanza, comenzaban a construir algo nuevo. No sería perfecto ni fácil, pero sería real.